El príncipe y el mendigo, de Mark Twain. Era el año de 1547 en la vieja Londres. Las campanas de las iglesias repicaban sobre un cielo gris, el aire olía a carbón y a pan recién horneado, y las calles eran un caos de vendedores, mendigos, soldados y perros famélicos que peleaban por un hueso. En medio de ese mundo vivían dos muchachos idénticos en el rostro, pero separados por un abismo social imposible de sortear. Por un lado estaba Tom Canty, un niño flaco, de cabellos enredados, nacido en Offal Court, el barrio más miserable de Londres. Allí, las casas eran poco más que chozas tambaleantes, los charcos de lodo servían de patio de juegos, y la música la ponían las discusiones a gritos de los vecinos. Su padre, John Canty, era un hombre violento y borracho. Su abuela, una anciana con lengua afilada y manos rápidas para dar bofetadas. Y su madre, la única que con dulzura y paciencia intentaba protegerlo. Tom soñaba despierto con castillos, reyes y banquetes. El viejo sacerdote del barrio, que vivía casi escondido para no ser arrestado, le enseñaba a leer y escribir, y le contaba historias de caballeros y princesas. Tom cerraba los ojos y se veía a sí mismo como un noble, aunque luego volvía a abrirlos y ahí estaban, el barro, el hambre y su padre, exigiéndole que robara para comer. A varios kilómetros de distancia, aunque en la misma ciudad, estaba Eduardo Tudor, el príncipe de Gales. Él vivía en el palacio de Westminster, rodeado de jardines cuidados como alfombras verdes, sirvientes que lo vestían, cocineros que preparaban banquetes para él solo y maestros que lo instruían en historia, latín y el protocolo social. Su vida parecía perfecta, salvo por un pequeño detalle. Eduardo estaba harto de que todo fueran reglas, reverencias y solemnidad. Nadie le hablaba como a un niño normal. Su mundo, aunque lleno de lujos, era una jaula dorada. Londres amanecía gris, envuelta en una bruma que olía a carbón y pan recién horneado. Las calles eran un hervidero de vendedores, pregoneros y mendigos que competían por llamar la atención de quienes pasaban. Entre aquella multitud se movía Tom Canty, delgado como un hilo, vestido con harapos y con los pies ennegrecidos por el barro. Caminaba con paso decidido, impulsado por una mezcla de curiosidad y esperanza. Aquel día quería ver, aunque fuera de lejos, al príncipe de Gales. El palacio de Westminster se alzaba ante él, majestuoso y apartado del bullicio por una alta verja de hierro. Los pinchos dorados de la reja brillaban con el débil sol de la mañana, recordando a todos que aquel lugar pertenecía a un mundo al que la mayoría jamás tendría acceso. Tom se acercó lo más que pudo, aferrándose a los barrotes para intentar distinguir algo en el interior. En el patio, soldados de armadura pulida patrullaban con paso marcial, y las losas del suelo parecían tan limpias que ni el polvo se atrevía a posarse sobre ellas. Tom, absorto en aquella visión, no notó la sombra que se cernía sobre él hasta que un guardia lo apartó bruscamente. Cayó al suelo, rodando hacia un charco, mientras las risas de algunos curiosos flotaban en el aire. Fue entonces cuando, desde una ventana alta del palacio, el príncipe Eduardo reparó en la escena. Vestía una túnica de terciopelo rojo, bordada con hilos dorados, y una capa ligera que caía sobre sus hombros. La luz matinal resaltaba sus facciones jóvenes y serias. La mirada del príncipe, fija en el muchacho embarrado junto a la verja, no mostraba indiferencia, sino una mezcla de sorpresa y atención. Un instante después, el portón del palacio se abrió, y Tom fue conducido al interior. Atravesó un corredor silencioso, flanqueado por tapices que representaban antiguas batallas y escenas de caza, hasta llegar a una estancia amplia. Allí, el suelo estaba cubierto por una alfombra tan espesa que cada paso parecía hundirse en ella, y una mesa de plata exhibía frutas y dulces como si fueran joyas. Cuando los dos niños quedaron frente a frente, el contraste no era tan evidente como se esperaba, porque, salvo por las ropas y la limpieza, eran idénticos. Misma altura, mismos ojos, misma nariz, hasta un mechón rebelde que se inclinaba hacia la frente. El silencio que se produjo estaba cargado de extrañeza. Ambos se observaron con minuciosidad, como quien examina un espejo, que de pronto cobra vida. El príncipe notó la delgadez extrema de Tom y la piel curtida por el sol, señales de una vida dura. Tom, por su parte, se fijó en la suavidad de la piel del príncipe, en la finura de sus manos
que en la elegancia de sus movimientos. Una curiosidad mutua, tan poderosa como el asombro inicial, comenzó a crecer entre ellos. No parecía haber hostilidad, sino una especie de reconocimiento silencioso, como si, en medio de sus diferencias, compartieran un vínculo extraño y repentino. Y así, en aquel salón luminoso, entre la riqueza de la corte y la suciedad de la calle, los dos muchachos idénticos permanecieron frente a frente, sin sospechar que ese encuentro fortuito estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Tras el asombroso descubrimiento de su parecido físico, la curiosidad llevó a los dos muchachos a intercambiar sus vestiduras. El cambio fue casi ceremonial, aunque improvisado. El príncipe se desprendió de la túnica de terciopelo, la camisa de lino impecable y las medias bordadas, sustituyéndolas por las prendas raídas de Tom, manchadas y ásperas al tacto. Tom, por su parte, sintió por primera vez el peso de una tela fina y pesada y el roce suave del terciopelo contra la piel. El contraste entre las ropas y el cuerpo que las vestía resultaba tan extraño como fascinante. El príncipe, ahora vestido como un mendigo, se movía con una libertad desconocida. Podía doblar los brazos sin sentir que las mangas lo aprisionaban y caminar sin que la tela rozara el suelo. En su rostro había una mezcla de alivio y entusiasmo por la novedad. Tom, enfundado en la ropa real, se mantenía erguido, consciente de que cada pliegue de la tela parecía adaptarse mágicamente a su figura, dándole una apariencia que jamás había tenido. Fue en ese instante, como si un hilo invisible tirara de él, que el príncipe, sin avisar a nadie, cruzó la puerta. Atravesó pasillos silenciosos y bajó una escalera lateral que lo condujo a un patio interior. A cada paso, los sirvientes apenas le dedicaban una mirada. Un muchacho con ropa sucia no merecía atención. Al salir al exterior, el ruido de la ciudad lo envolvió. El griterío de vendedores, el martillo de los herreros, el rodar de las carretas sobre el empedrado. La calle lo recibió sin ceremonia, y en pocos minutos su figura se perdió entre la multitud. Fue entonces cuando un grupo de hombres, al verlo de cerca, reparó en su aspecto desaliñado. Las exageradas cortesías y el acento que no coincidía con el de un mendigo común hicieron que algunos se burlaran de él, mientras otros lo empujaban para apartarlo del camino. Cada intento suyo de reclamar su verdadera identidad fue recibido con incredulidad y risas. Pronto comprendió que, sin sus ropas reales, sus palabras carecían de peso alguno. En el palacio, Tom permaneció de pie en el salón, rodeado de sirvientes que, al verlo con las vestiduras reales, se inclinaron sin vacilar. Nadie cuestionó su presencia ni su derecho a ocupar aquel espacio. La rutina cortesana se puso en marcha. Lo escoltaron a un aposento más lujoso que cualquier lugar que hubiera imaginado. Le ofrecieron agua perfumada para lavarse y colocaron sobre la mesa platos cubiertos de carne, panes y frutas exóticas. Todo se desarrollaba con una naturalidad que lo desorientaba, como si la corte entera hubiera aceptado sin la menor sospecha que él era el verdadero príncipe. Así, en el transcurso de apenas una hora, el mendigo se convirtió en heredero del trono ante los ojos de todos, y el heredero legítimo se perdió en las calles como un desconocido. Ninguno de los dos sospechaba la magnitud de lo que acababa de suceder. Lo que comenzó como un juego se había transformado en un cambio irreversible de destinos, sellado no por un juramento ni un decreto, sino por un simple peso de la apariencia. Eduardo avanzó entre vendedores ambulantes que ofrecían frutas arrugadas, panes duros y jarros de cerveza. Nadie reparaba en él más que para apartarlo o empujarlo cuando se interponía en su camino. Su ropa andrajosa y mal ajustada lo marcaba como un muchacho sin valor aparente. La primera lección llegó rápido. En el mundo exterior, las miradas no se agachaban ante él, ni los cuerpos se apartaban para dejarle paso. Por el contrario, cada vez que intentaba imponerse o reclamar respeto, lo único que recibía era una mezcla de burla e indiferencia. Los transeúntes lo empujaban con la misma naturalidad con la que apartarían a un saco vacío. Pronto se dio cuenta de que la ciudad no solo era ruidosa y sucia, sino también implacable con los débiles. En una esquina, vio a un anciano ser reprendido por un soldado por vender pan sin licencia. En otra, un grupo de niños mendigaba cerca de la puerta de una taberna, apartándose de un puntapié que voló hacia ellos. Eduardo, que hasta entonces había escuchado historias vagas sobre la pobreza, ahora la tenía frente a los ojos, tangible y brutal. El hambre fue su segunda lección. Acostumbrado a mesas interminables con platos de carne, pasteles y frutas,
descubrió que conseguir un simple mendrugo de pan en las calles requería astucia o dinero, y no poseía ninguna de las dos cosas. Sus intentos de acercarse a los vendedores y exigir comida fueron recibidos con desconfianza, y en más de una ocasión tuvo que retroceder para evitar una mano alzada o un garrotazo. El cansancio se sumó a la lista. Sin la comodidad de un séquito que lo guiara o de un carruaje que lo trasladara, tuvo que caminar durante horas por calles empedradas, sintiendo como el frío se filtraba por las costuras abiertas de la ropa. Los pies, acostumbrados a botas finas, se resentían con cada paso, y el barro acumulado entre las piedras parecía burlarse de él, atrapando sus movimientos. No pasó mucho tiempo antes de que los problemas se volvieran más graves. Un grupo de muchachos, notando que su acento no correspondía al de un mendigo común, comenzó a seguirlo. Lo empujaron, le revisaron los bolsillos y lo rodearon con la intención de arrebatarle lo poco que tenía. Eduardo, acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido, descubrió que en aquel entorno las palabras carecían de fuerza, si no estaban respaldadas por fuerza física o astucia. Fue en medio de ese clima hostil cuando se cruzó con Miles Hendon, un soldado veterano, alto y curtido por campañas militares. Hendon observó al joven con cierto desconcierto. La manera en que caminaba, su postura erguida y su mirada directa no coincidían con la de un muchacho de la calle. Aunque no terminaba de creer sus afirmaciones sobre ser el heredero al trono, Hendon sintió una mezcla de curiosidad y compasión que lo llevó a protegerlo. Junto a Hendon, Eduardo comenzó a moverse de forma más segura por la ciudad, aunque no sin incidentes. En cada lugar, Eduardo observaba con creciente asombro las injusticias que se cometían contra el pueblo llano. Castigos desproporcionados, impuestos abusivos y leyes que parecían diseñadas para favorecer a los poderosos. Estos días de penurias fueron, sin que él lo supiera, su mayor escuela. La experiencia de vivir como un hombre común, expuesto al hambre, al desprecio y al peligro, le enseñó más sobre su futuro reino que cualquier lección recibida en el palacio. Entre el frío, el barro y las calles traicioneras, comenzó a formarse en él un sentido de justicia que marcaría sus decisiones cuando recuperara el trono. En el mundo real, Eduardo dejó de ser un príncipe para convertirse en un testigo directo de la desigualdad. Y aunque la experiencia fue dura y a menudo humillante, plantó en él una semilla de empatía y determinación que no podría haberse desarrollado entre los muros dorados del palacio. Mientras tanto, en el palacio, Tom no terminaba de acostumbrarse a la vida en la corte. Las reverencias eran tan desconcertantes como ver a un perro recitar poesía. En Offal Court, nadie se inclinaba ante nadie, salvo para recoger algo que se les había caído. Ahora, hombres y mujeres elegantemente vestidos lo trataban como si cada uno de sus movimientos fuera sagrado. A la hora de la comida, lo condujeron a una mesa tan larga que el extremo opuesto parecía desvanecerse en la distancia. Sobre ella, decenas de platos se exhibían carnes asadas, panes crujientes, frutas de colores vivos y dulces bañados en miel. La abundancia resultaba casi intimidante para alguien que había aprendido a repartirse un mendrugo de pan con sus hermanas. Sin embargo, al intentar comer, se enfrentó a un reto inesperado, una colección de utensilios cuya función desconocía. Tom observó la escena con la serenidad de quien pretende saber lo que hace, pero por dentro intentaba adivinar qué instrumento correspondía a qué alimento. Los sirvientes, habituados a no cuestionar nada, atribuían cualquier gesto extraño a los efectos de un golpe en la cabeza que supuestamente había afectado la memoria del príncipe. Poco a poco, Tom comenzó a descubrir que la vida en la corte no era solo un lujo, sino también una complicada red de formalidades. Cada acción estaba marcada por el protocolo: cómo caminar, dónde sentarse, cuándo mirar y cuándo bajar la vista. E incluso los paseos por los jardines requerían un séquito que se movía como una coreografía silenciosa. Para un muchacho acostumbrado a correr libre por las calles empedradas, esta constante vigilancia resultaba opresiva. Las audiencias con los consejeros reales fueron otro desafío. Sentado en un trono que parecía más grande que él mismo, escuchaba asuntos de política, disputas territoriales y quejas del pueblo. Aunque no entendía del todo los procedimientos, su instinto lo llevaba a favorecer decisiones más justas y humanas que las habituales. Esto causaba asombro entre algunos cortesanos y desconfianza en otros, pero todos seguían atribuyéndolo a la peculiar recuperación del príncipe tras su supuesto accidente. La corte, con todo su esplendor, también era un lugar de susurros y miradas calculadas. Tom empezó a notar que algunos nobles competían por su atención,
mientras otros lo observaban con cautela, como si intentaran descifrar qué había cambiado en él. Entre banquetes y ceremonias, fue aprendiendo a moverse con prudencia, imitando los gestos y posturas de quienes lo rodeaban para no levantar sospechas. Sin embargo, había momentos en los que no podía evitar sentirse fuera de lugar. Las ropas, aunque cómodas, parecían pesarle más que los harapos, como si llevara consigo una responsabilidad que no había elegido. Y aunque el calor de las chimeneas y el perfume de los salones le ofrecían un confort desconocido, su mente a veces volvía a las calles de Offal Court, preguntándose qué estaría ocurriendo allí y qué habría sido del muchacho con el que había intercambiado su destino. Así, entre la fascinación por los lujos y la presión constante del protocolo, Tom se convirtió en el centro de la vida cortesana sin proponérselo. Cada día en el palacio era un delicado equilibrio entre el asombro y el temor a ser descubierto, mientras la maquinaria de la corte continuaba funcionando a su alrededor como si nada hubiera cambiado, salvo, claro está, el hecho de que el príncipe ahora era un chico de los barrios bajos que nunca había podido serlo. El día de la coronación amaneció con un cielo despejado, como si Londres quisiera mostrar su mejor rostro para la ocasión. Las campanas repicaban sin descanso desde las primeras horas de la mañana, y las calles, engalanadas con banderines y tapices, estaban abarrotadas de gente que se empujaba para conseguir un buen lugar desde el cual ver pasar el cortejo real. En el interior de la abadía de Westminster, la escena era majestuosa. Columnas altas como torres sostenían bóvedas doradas que reflejaban la luz de los grandes candelabros. Los bancos estaban repletos de nobles, embajadores y dignatarios extranjeros, todos vestidos con sus mejores galas, cuyas telas brillaban como un océano de colores y piedras preciosas. Al fondo, sobre una tarima cubierta de alfombras de ricos bordados, se alzaba el trono, esperando al nuevo monarca. Tom Canty, ataviado con la túnica de coronación, avanzaba hacia el altar con paso solemne. La corona descansaba sobre un cojín de terciopelo rojo, sostenida por el arzobispo, y cada paso que daba retumbaba en su pecho como un tambor. La corte veía en él al príncipe legítimo, pero en su interior Tom sentía el peso de la mentira. Llevaba semanas atrapado en un papel que no le pertenecía, y sabía que, una vez recibiera la corona, ya no habría forma de deshacer el engaño. Mientras tanto, en las calles abarrotadas que rodeaban la abadía, Eduardo, todavía con la ropa gastada que había llevado durante su vida como mendigo, luchaba por abrirse paso entre la multitud. A su lado, el leal Miles Hendon lo protegía de empujones y miradas desconfiadas. Eduardo, exhausto pero decidido, sabía que esa era su última oportunidad para recuperar su lugar. Si no llegaba antes de que la corona tocara la cabeza de Tom, el error quedaría sellado para siempre. Dentro de la abadía, la ceremonia avanzaba con la precisión de un engranaje bien engrasado. Los cánticos resonaban en las paredes, el incienso llenaba el aire con su aroma dulce y pesado, y los ojos de toda la asamblea estaban fijos en el joven que estaba a punto de convertirse en rey. Los caballeros de la corte, con espadas en alto, juraban lealtad al futuro soberano. En ese instante, las puertas de la abadía se abrieron de golpe. Un murmullo inquieto recorrió la nave central cuando una figura delgada, cubierta de polvo y con el rostro enrojecido por el esfuerzo, avanzó con paso firme. No llevaba ropas de nobleza ni insignias reales, pero en su mirada ardía una autoridad que no podía fingirse. La confusión se extendió como una ola. ¿Quién era aquel intruso que interrumpía la coronación? Eduardo se plantó frente a la tarima. Su presencia rompió el orden perfecto del acto. Los nobles murmuraban. Los guardias dudaban entre detenerlo o esperar instrucciones. Y Tom, sobrecogido, se quedó inmóvil en el centro del pasillo. La tensión era tan densa que parecía detener el aire. Fue entonces cuando Eduardo reclamó su derecho, no con gritos ni súplicas, sino con una seguridad que no necesitaba adornos. Como prueba, mencionó el paradero de un objeto que solo el verdadero príncipe podía conocer, el gran sello real. Este detalle, aparentemente trivial, había sido guardado celosamente por Eduardo antes de su salida del palacio, y se encontraba escondido en un lugar que nadie más conocía. Los cortesanos, incrédulos, enviaron a buscarlo, y el sello apareció justo donde él había dicho. El hallazgo fue como un trueno en la sala. Las dudas se disiparon de golpe, y un silencio reverente invadió la abadía. El arzobispo, pálido pero sereno, hizo una señal para que Tom se retirara del centro y el verdadero príncipe, todavía vestido como un muchacho de la calle, avanzó hacia el trono.
La multitud observaba atónita cómo se deshacía el engaño sin que hubiera habido traición, sino un simple y extraordinario enredo del destino. Tom, aliviado, entregó la túnica y la capa con una mezcla de gratitud y nostalgia. Había probado por un tiempo el peso de la corona y sabía que no estaba hecha para él. Eduardo, en cambio, retomó su lugar con la experiencia de quien había visto su reino desde la perspectiva más humilde. Cuando finalmente la corona se posó sobre la cabeza del verdadero heredero, un estallido de trompetas y vítores llenó la abadía. No solo era la coronación de un rey, sino también la culminación de una extraña historia en la que un mendigo y un príncipe habían intercambiado no solo ropas, sino vidas, y habían aprendido que la verdadera nobleza no depende del oro ni del linaje, sino de la justicia y la compasión. Con la coronación completada y el peso de la corona reposando sobre su cabeza, Eduardo VI se convirtió oficialmente en el nuevo rey de Inglaterra. El murmullo de la multitud, que minutos antes era de incertidumbre y de asombro, se transformó en un rugido de vítores que llenó la abadía. Trompetas y tambores marcaron el final de la ceremonia y las campanas de toda la ciudad repicaron al unísono. En el centro de la gran sala, Tom Canty permanecía de pie, ya sin la túnica ni los adornos reales, pero con una dignidad nueva en el porte. Había vivido en el corazón de la corte, enfrentado protocolos, decisiones y miradas calculadoras, y aunque nunca buscó ese lugar, lo había ocupado con entereza. El joven mendigo que había entrado al palacio casi por accidente estaba a punto de dejarlo por voluntad propia, llevando consigo algo más valioso que los lujos, el reconocimiento del rey. Eduardo, aún recordando las penurias sufridas en las calles, no dejó que la ceremonia terminara sin restablecer el orden de las cosas más allá de sí mismo. El primer acto de su reinado fue recompensar a aquellos que le habían mostrado lealtad y compasión cuando él no podía ofrecer nada a cambio. Miles Hendon, el veterano soldado que lo había protegido durante su tiempo como mendigo, fue llamado ante toda la corte. A la vista de nobles y dignatarios, Eduardo lo nombró caballero y le devolvió las tierras y el título que le habían sido arrebatados injustamente en el pasado. La proclamación no solo restauraba su posición, sino que también lo convertía en un símbolo vivo de la lealtad recompensada. Hendon, que había defendido al muchacho sin exigir pruebas de su linaje, se retiró entre aplausos y reverencias, cargado con un honor que iba más allá de cualquier título. Tom Canty, por su parte, no fue devuelto a la miseria de Offal Court. El rey, agradecido por el cuidado involuntario pero honesto que Tom había brindado al reino en su ausencia, le concedió una posición honorífica en la corte y una pensión suficiente para asegurarle una vida digna. Las decisiones de Eduardo no se limitaron a premiar a sus allegados. Las experiencias vividas en el mundo real lo habían marcado profundamente, y ya en sus primeras horas como monarca comenzó a mostrar un sentido de justicia poco común en la realeza. Revisó condenas excesivas, alivió castigos innecesarios y mostró interés genuino por el bienestar de su pueblo. Fuera del palacio, la noticia de la coronación y la historia del intercambio de identidades se propagó rápidamente, adornada por rumores y exageraciones. Para el pueblo, la leyenda del mendigo que había sido príncipe por un tiempo y del príncipe que había vivido como mendigo se convirtió en una historia que alimentaría canciones, relatos y susurros durante generaciones. En el fondo, el príncipe y el mendigo muestra que la riqueza verdadera no está en la corona, sino en la capacidad de comprender y respetar la vida del otro, porque un día puede ser rey y al siguiente, mendigo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte, darle like y compartir con todos tus amigos. Abajo encontrarás el link a más historias, aquí, en el Bookverse.